Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar nuevamente en los micrófonos y también en las cámaras con Gabriel Ventasgal desde Israel. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, Jorge? ¿Todo bien? Bueno, durante esta guerra que ha sido muy breve en términos de días, aunque ha estado alargándose durante años y decenios, pues tú te encontrabas fuera del país y por eso tampoco era fácil acceder a tu opinión en esos momentos que estaba siendo requerido en donde estabas. Pero en este momento, después de esa tregua, firmada con Irán y ante lo que parece ser una posible tregua con Hamas este fin de semana, nos gustaría formular una idea general que es qué hace falta para acabar con esta guerra, que por otra parte es la guerra más larga a la que se ha enfrentado Israel. A ver, veamos si estamos de acuerdo con varios conceptos básicos. El primero es que la estrategia general de Irán durante muchos años fue eh, rodear a Israel con proxies, armar estos proxies, ya sea Hezbollah, Hamas, los hutíes, y provocar que si Israel atacase algún momento Irán, entonces amedrentar el ataque de Israel a través de 200.000 cohetes y misiles que tenía Hezbollah, o lo que tenía Hamas, o lo que tenían los hutíes. Eh, lo que ocurrió fue que la estrategia militar de Israel de respuesta tras los ataques del 7 de octubre fue primero erradicar la amenaza de Hamas. En mayo del año pasado ya más o menos se tenía controlada por lo menos la agresión grande y luego pudo Israel dedicarse a Hezbollah. Cayó Siria y en las últimas semanas se dedicó a Irán. Entonces, es como un pulpo. La cabeza del pulpo era Teherán y los tentáculos del pulpo eran estos proxies. La pregunta es si vos querés destruir o eliminar todo el pulpo. Y yo no veo hoy que el objetivo del gobierno israelí sea eliminar a todo el pulpo. Porque la cabeza del pulpo, sea Irán, tiene que caer de alguna manera por voluntad del pueblo y no por la intervención de afuera de alguien extranjero. Ahora, puntualmente, tenemos dos frentes de proxies directos que amenazaban en un momento a Israel de manera contundente y fuerte. Uno es Hamas y otro Hezbollah. Y la situación con ambos es diferente. Entonces, mi pregunta es cómo lo encaramos, según tu opinión, para tratar con cada uno de ellos. Bueno, mi opinión es que me gustaría saber algo que está muy en el aire, especialmente en las últimas horas y días, es el tema de un posible acuerdo con Hamas. En el pasado, a principio de la guerra, en noviembre, ya hubo intercambio de prisioneros, luego hubo otra tanda, pero siempre era muy complicado y ahora parecía como todavía más complicado. ¿Tú crees que va a haber un cese de fuego de 60 días con liberación de 10 secuestrados vivos y 18 muertos, como dicen? O cuál es Sí, tu opinión? probablemente sí. Sí, probablemente sí hay este tipo de cosas porque, a ver, para que nuestra audiencia entienda más que nada el proceso grande, no el detalle periodístico inmediato, ¿verdad? Eh, el éxito para Israel, éxito es si cumple cuatro objetivos. El primero, desarmar militarmente a Hamas, ya sea sus capacidades de soldados, misiles, túneles. En ese sentido, de 0 a 100, yo creo que Israel ha logrado un 60-70%, por más que los túneles, hay un montón de túneles a destruir. Lo segundo es liberar a sus rehenes. Y de los 251 rehenes que se llevó Hamas, en este momento quedan cerca de 50, de los cuales 20 a 23 están vivos. El tercer objetivo es evitar que Hamas eh, se, eh, se reestructure si Israel se retira. O sea, cortarle las vías de resurrección. Una de ellas es a través de cortar la posibilidad de ellos distribuir la comida.
Y el cuarto objetivo macro es derrocar a Hamas, que jamás deje de gobernar la Franja de Gaza. Te das cuenta que los cuatro objetivos no es simple, no son objetivos simples, pero vamos a reducirlos para hacerlo más fácil. Israel de hecho tiene dos objetivos grandes. Una, liberar a sus rehenes. Dos, derrocar a Hamas. Bien, los dos objetivos son contradictorios. A la vez no se pueden conseguir. Entonces lo que ha hecho Israel hasta ahora, creo yo con relativo éxito, fue machacar militarmente a Hamas, debilitarlo, perseguirlo, matar a sus líderes, destruir sus infraestructuras y de esa forma provocar que Hamas accediese a ceses de fuego. La condición máxima de Hamas para acceder a un cese de fuego es nosotros accedemos a un cese de fuego pero queremos el fin de la guerra. E Israel de alguna manera le dice sí, 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 sí y no está de acuerdo en el fin de la guerra. Entonces, la primera ola de violencia dirigida desde Israel contra Hamas terminó en un cese de fuego en noviembre del 23, con la liberación de 100 rehenes. La segunda ola de cese de fuego siguió y fue este año en enero, con la liberación de 33 rehenes más, de los cuales 25 estaban vivos. Después continuamos la ola de violencia. O sea, fíjense, violencia, guerra. Jamás accede cese de fuego cuando se siente debilitado. Violencia. Jamás se accede a un cese de fuego cuando se siente debilitado. Y ahora estamos todavía en una ola de violencia, sumado el hecho que uno de los patrones de Hamas, Irán, ha sido golpeado con fuerza. Según esta lógica, jamás debería acceder a un nuevo cese de fuego. Es el proceso lógico después de esto. Jamás exige el fin de la guerra. Y yo no creo que Israel acceda al fin de la guerra. Me cuesta creerlo con este gobierno también. Porque si el cese de fuego implica que jamás permanece en el poder, entonces sería visto esto como un fracaso. Entonces tu pregunta es, ¿estamos cerca de un cese de fuego con las condiciones, digamos, 60 más 10 a 14 liberados posibles y la entrega de cuerpos? Sí, estamos en vista de un cese de fuego. Esto va a provocar el cese de fuego una organización de Hamas y una preparación para futuros ataques. Mi respuesta es sí. ¿Van a morir soldados debido a este cese de fuego? Probablemente, pues las emboscadas van a ser preparadas. ¿Va a ser el fin de la guerra? Me cuesta creer que Netanyahu acceda a algo así. Puede llegar a ocurrir por las vueltas de la vida. Tengo la sensación de que las posibilidades son menores y además tengo la sensación de que si el fin de la guerra conduce a la permanencia de Hamas en el poder, es probable que el gobierno caiga. Ujú. El gobierno de Israel caiga. En realidad, las amenazas sobre el gobierno de Israel son incluso las tensiones políticas internas de Israel estaban en el aire antes de que se iniciase esta guerra. Durante todos los primeros meses del año 2023 había manifestaciones prácticamente cada fin de semana centradas en un tema que era la reforma judicial, que era un intento el Ejecutivo de hacerse con más fuerza eh, para gobernar sin los inconvenientes de un poder ejecutivo que ponía muchos palos en las ruedas a las decisiones de Un poder Netanyahu. judicial. Sí, el poder Un poder judicial. judicial. Sí, exacto, perdón. Eh, si nosotros vislumbramos un cese de fuego, tú dices que va a haber un cambio de gobierno, es decir, que todo esto va a repercutir también en la posibilidad, hasta ahora muy limitada, de los juicios al primer ministro, ¿no? Es No, no, decir, no, no. No, ¿no? no, no, no creo eso. No creo eso. No, lo que sí digo es que el gobierno, si acepta un cese de fuego con la permanencia de Hamas en el poder, Ah, acepta el fin de la guerra y accede a mantener a Hamas en el poder, es probable que que la oposición de derecha al gobierno
decía disolverlo y adelantar las elecciones. Ahora, con respecto a lo otro que dices, sí es verdad, los temas judiciales internos van a continuar y van a incrementarse incluso, porque una de las consecuencias de esta guerra es que se entiende, creo yo, buena parte de la población, que uno de los problemas que nos llevaron a esta guerra fue las disputas judiciales y cierta interpretación manipulada de ciertas cosas que, que, que transforman a Israel en un estado no muy diferente a todos los demás. O sea, cuando se propone una reforma judicial, que desde el punto de vista técnico tiene bastante lógica, y los medios de comunicación dicen que esto es el fin de la democracia, y un montón de borregos salen a la calle levantando democracia, 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 y bueno, no habla muy bien de la cultura política de la gente. Volvamos entonces ante estas circunstancias. El gobierno Netanyahu se enfrenta a este posible dilema que si tú lo planteas seguramente él también lo debe tener presente, pero se puede llegar a sentir lo suficientemente fuerte como para decir, bueno, me van a quitar del gobierno los socios de la coalición. Vamos a llamar a elecciones y ahí, ¿qué va a pasar? Porque puede ser de que mucha gente refuerce al partido Likud, que vaya con una posición más fuerte a crear una nueva coalición de gobierno en la cual puede o no que estén estos partidos de ultraderecha, porque se supone que los partidos ultraortodoxos no tienen unas condiciones tan estrictas, ¿no? Respecto a lo que debe ser esta guerra. Bueno, es probable que si la tendencia se mantiene ahora o se incrementa, Netanyahu vuelva a ganar las elecciones. Yo creo que la ventaja es bastante clara y evidente y es difícil pensar hoy en una opción que, que es una opción no de derecha después del 7 de octubre. Creo que yo que va a volver a ganar. Ahora, evidentemente va a depender de si la oposición mantiene su boicot de principio. Y el boicot de principio, liderado especialmente por Yair Lapid, era que como Netanyahu estaba en juicio, no se podía formar gobierno con Netanyahu. Bueno, el juicio a Netanyahu hoy en día es insostenible, más o menos. Es un juicio que no tiene, no, lo están, eh, a la fiscalía la están vapuleando de una manera poco común. Entonces puede ser que esto provoque varias tendencias. Yo creo que es probable que Naftali Bennett se postule y capte los votos del centro y que los votos que antes le daban a Gantz y a Lapid y que me parece a mí que Naftali Bennett probablemente haga coalición con Netanyahu Ujú. y de esa forma no dependa de la extrema derecha, el próximo gobierno de Israel. Entonces, no estoy seguro de para la extrema derecha, para tipos como Ben-Gvir, es buena noticia el salir del gobierno porque la alternativa lo puede dejar afuera. Lo mismo un poco con los partidos ortodoxos, y si el próximo gobierno impulsa una ley de enrolamiento masivo, entonces sí, la amenaza de una caída del gobierno ante el fin de la guerra existe. Por otro lado, los partidos que estamos señalando, que amenazarían con esa caída del gobierno, la alternativa para ellos es peor, probablemente es peor. Mm. Ahora, tú dices de que el juicio contra Netanyahu no se sostiene. Eh, ¿Hay visos de cuándo podrían tener un dictamen sobre este juicio? Porque No, es... porque la fiscalía este juicio lo mantiene de forma artificial en pie, porque todo el tiempo que se mantiene en pie un juicio así, eh, puede argumentar después la fiscalía o los jueces que Netanyahu no puede tomar ciertas decisiones porque está en conflicto de intereses. Por ejemplo, Netanyahu no puede intervenir en la reforma judicial porque él está en juicio.
si los fiscales dicen lo que dijeron los jueces regionales de Jerusalén, que el caso Netanyahu por corrupción no tenía ni pies ni cabeza, que era mejor anularla. La fiscalía podría haber anulado ese juicio, y bueno, seguir con los otros, pero no los anula y no los anula justamente porque es una táctica de la fiscalía y es mantener el juicio vivo para poder argumentar conflicto de intereses. Lo mismo ha ocurrido hace muy poco con respecto al caso este de Qatargate. El caso de Qatargate es un caso súper ultra simple. Podrían haberlo liquidado en cuestión de días, semanas. Sin embargo, lo mantienen vivo. Y lo mantienen vivo porque la fiscalía, principalmente, y el asesor judicial del gobierno, lo mantienen vivo porque en todo momento que está el juicio pendiente, pueden argumentar que hay conflicto de intereses, porque Netanyahu no puede nombrar al jefe del Shabak, que es que supuestamente está investigando el Qatargate. Da la casualidad que fue entregado las fechas de la emisión de esta búsqueda, de la misma fecha que estaban echando a Ronenbar. Mira, yo creo que hay un problema real en Israel. Y el tema Deep State no es un tema menor. Si Estados Unidos argumenta que hay un Deep State profundo, creo que el caso israelí es mucho más grave, mucho más grave. Cuando hablamos de Deep State, quizás en España esta expresión no se conozca tanto, pero ¿podrías aclararnos a qué te referís respecto a Israel o en general el concepto? Mira, en principio es así. Deep State se conoce a todos los empleados públicos que son nombrados, pero que no son elegidos. Y que son los que de hecho gobiernan según esta teoría y en donde amigo trae amigo y son todos muy parecidos con una misma línea ideológica. ¿Está bien? Con respecto a Israel puntualmente, Israel nació como un país laico, ashkenazí, de judíos de Europa y de izquierda. Y con el paso de los años Israel es cada vez más mixto, ashkenazí faradí. Sin embargo, nunca hubo un primer ministro que sea faradí, nunca. El país es cada vez más conservador, más religioso, y el país es cada vez más de derecha. Sin embargo, hay cuatro focos de poder que son claramente de la vieja Israel, y son la academia, la prensa israelí, la justicia y la élite militar. Eso el 7 de octubre eh, va cambiando. Y ya veíamos eso con la reforma judicial, un intento de cambiar, en donde la nueva Israel pide paso y exige que la vieja Israel no gobierna a través del Deep State, sino que los electos puedan gobernar. Eso es un resumen de lo que yo veo que está pasando en este país. O sea, sí hay un cambio generacional, sí hay un cambio demográfico fuerte en Israel, en donde es muy difícil que la izquierda hoy gane una elección, no solamente por lo que pasó el 7 de octubre, sino por un cambio demográfico. Los judíos religiosos y nacionalistas tienen más hijos. Ujú. Bueno, y a eso seguramente también contribuyó desde los años 90 la llegada de judíos de la ex Unión Soviética, que tampoco eran demasiado amantes del viejo régimen de izquierda, ¿no? Es decir, que habrá también por allí Puede ser, algún... pero esos también eran judíos laicos y también eran Ashkenazim. Ujú, Puede ser. No, no creo que sea. Que lo que pasó fue que la realidad, a ver, Oslo, la Intifada, las últimas guerras, eso por un lado, convenció a parte de la población que es difícil encontrar un socio palestino para hablar de paz. Eso por un lado ideológico neto. Y por otro lado, es, a ver, los abusos del sistema judicial. No hay otra forma de llamarlo, abusos profundos del sistema judicial. Hicieron que se cancelen decisiones del Parlamento por todo tipo de argumentaciones surrealistas. Y esto creo yo que se debía poner un límite, porque ya estaba desbocado el Poder Judicial. Evidentemente la forma que lo hizo el gobierno fue nefasta. Intentar solucionar un abuso de 35 años en 5 minutos vía decretazos y es un problema, la gente no lo entiende. Entonces vienen parte de este deep state, que es la prensa israelí, que es la verdadera oposición al gobierno y le dice a la gente que esto es el fin de la democracia y alguien que tiene poca formación legal va a decir
Y me dijeron que esto defiende la democracia, nosotros vamos vía a hacer Hungría y otro tipo de argumentaciones. De, bueno, si no sabes nada de ley y te dicen algo así, es probable que te compres ese caramelo. Ujú. Bueno, de todas maneras, lo que sí es objetivo es que es probable que esta guerra, tal como la conocemos, esté a punto de acabar. Puede ser de que entremos en una nueva fase. Tú hablabas de que jamás quedaría al frente de la Franja de Gaza, aunque en las noticias que circulan por ahí sobre este borrador de acuerdo, pues estaba hablando de que habría una especie de comisión de ciudadanos no afiliados a ningún partido, a jamás, pero claro, esto si se habla en un país normalito puede ser, pero en la Franja de Gaza, después de 20 años de régimen de Hamas, ¿dónde están los independientes? En todo caso, están las Hamulot, ¿no? Las cuestiones más sectarias y familiares que pueden entrar en lisa. Yo no creo que nos acerquemos al fin de la guerra, primer punto. Sí pienso que hay un cese de fuego. No creo que estemos al fin de la guerra. Creo que va a ser una guerra de baja intensidad. Vamos camino a una guerra de baja intensidad. Eso sí. Y se puede ofrecer a la audiencia tres parámetros para ver qué va a pasar con la Franja de Gaza. La primera, ¿quién va a gobernar civilmente la Franja de Gaza? ¿Quién va a proveer de electricidad, de agua, de educación a los palestinos? Y ahí sí entra o las jamulas, o un gobierno extranjero, o la OLP, o distintas opciones, que no veo clara ninguna. La segunda opción el segundo tema es quién va a repartir la comida, porque quien reparte la comida en la Franja de Gaza y quien brinda ayuda humanitaria es quien gobierna de facto. Y a mí me da la sensación que Israel no va a permitir que sea jamás. Y la tercera es quién va a combatir el terrorismo. Y ahí sí creo que Israel va a actuar. O sea, Israel sí va a estar presente luchando contra el terrorismo todo momento, incluso cuando la guerra oficialmente no exista. Estilo lo que hace Israel en Cisjordania. Entonces sí creo que no vamos hacia el fin de la guerra. Y si vamos hacia el fin de la guerra, es probable que todo lo que logró Netanyahu ahora lo pierda. Sí vamos a una guerra de baja intensidad. Sí vamos hacia un cese de fuego. Pero es eso, un cese de fuego. Me cuesta creer que el gobierno actual de Israel no va incluso a promover el exilio de palestinos de la Franja de Gaza. Bueno, se abren muchísimas preguntas y aquí hay una que flota en el aire, es decir, se habla mucho de que en cuanto se firme este tregua, cese de fuego o acuerdo, pues de pronto va a reiniciarse la maquinaria diplomática israelí, especialmente con Arabia Saudita, que estaba a puntito. También se hablaba de Indonesia, etcétera, y la sorpresa de los nuevos posibles integrantes de este grupo, que serían Líbano y Siria, que son países limítrofes que llevan 70 y pico de años en estado de guerra con Israel. Entonces, eso ya supondría algún tipo de cambio, ¿no? Es decir, aunque, como tú decías, es un cese de fuego, pero y no el fin de la guerra, pero sí que habría un cambio sustancial respecto a la posición de Israel en Medio Oriente, ¿o no? Sí, por supuesto que sí. Israel va camino a firmar acuerdo de paz con sunitas no radicales. Con sunitas no radicales. La posibilidad de una firma de paz con Arabia Saudita, con, con Omán, con Kuwait, con Indonesia, por supuesto, es totalmente posible. Hay un cambio tectónico en el Medio Oriente, producto de esta guerra, y creo que estoy convencido que la decisión de Arabia Saudita de ir hacia un acuerdo con Israel es una decisión estratégica, no es algo puntual. Y nos dirigíamos hacia eso, era algo concreto. Sí a producir, y bueno, el 7 de octubre intentó desbaratar eso, pero sí la posición geopolítica de Israel en el Medio Oriente ha mejorado mucho tras la guerra con Irán.
Bueno, y por supuesto, si hablamos de los cambios, lo que comentabas al principio, es decir, la amenaza del anillo de fuego, quizás ahora el fuego no sea tan fuerte, pero están allí y estarán allí mientras esté el régimen de los ayatolás. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que los ayatolás se vean obligados a dejar el poder en Irán después de 46 años? Difícil, muy difícil, porque la oposición interna está siendo atacada ahora, acusada de haber colaborado con Israel. Lo veo difícil, ¿eh? Algo así. Lo veo muy complicado. Bueno, por lo visto, ves muchas cosas, muchas complicaciones en el camino, a pesar de que hay cierto optimismo, ¿no? En la calle, también en Israel, por lo menos llevan unos cuantos días, casi unas cuantas noches, pudiendo dormir, excepto algunos misiles hutíes que todavía están por ahí, pero con una sensación bastante mejor que hace un año, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Después del 7 de octubre, Israel ahora va terminando eso que te decía al principio de la entrevista, que el pulpo se ha debilitado, los tentáculos se han debilitado y puede ser que la cabeza del pulpo también haya sido golpeada fuertemente. Entonces, eso no justifica, por supuesto, y no vale la pena el precio que tuvo que pagar la sociedad israelí por el 7 de octubre, pero sí vemos resultados fácticos, concretos de que por lo menos la acción bélica de Israel y también ciertas estructuras, porque lo que pasó el 7 de octubre también fue en eso que te dije, de las cuatro elites, que una te dije, la elite militar, fíjate, fue cambiada por otro tipo de soldados que tomaban la iniciativa de los eventos. El ejemplo más claro es lo que Israel hizo en Siria. Ahmed Ashara no nos atacó en ningún momento y sin embargo Israel atacó para debilitarlo y neutralizar su capacidad bélica. ¿Por qué? Por las dudas. Te vuelvo a repetir, por las dudas. Entonces creo que es un cambio sustancial de la vieja Israel a la nueva Israel. La vieja Israel, vos le decías al general, dame una solución para ese tipo de combate determinado y él te decía las implicaciones políticas que iba a tener trabando la decisión. Creo yo que hay un cambio sustancial en la dirigencia militar de Israel y eso la verdad es muy bueno. Bueno, pues lo que es muy bueno es haberte escuchado, Gabriel, y hablado de todos estos temas que, como resumen, es que no hay salidas mágicas, no hay milagros a la vista, habrá una mejora en algunos aspectos y para algunas personas no tantas mejoras, pero para nosotros y para nuestros oyentes sí que ha sido algo mejor poder escuchar tu análisis. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, un abrazo grande.